A ver, si nos ponemos a pensar en quiénes construyeron el mundo moderno, seguro nos vienen a la mente reyes, conquistadores, gente así, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que la historia de verdad, la más sorprendente, no se escribió en palacios, sino en los libros de contabilidad de una figura que casi nadie se imagina? El mercader medieval. Claro, uno dice Edad Media y al toque piensa en castillos, en cruzadas, en la lealtad de los caballeros. Pero ¿qué tal si la revolución más profunda de todas no la lideró un tipo con armadura y espada, sino un contador con su libro de cuentas? La pregunta que nos va a guiar en este análisis es justamente esa. ¿Quién fue el que de verdad movió las piezas para transformar ese mundo medieval en el que vivimos hoy? Miren, esta comparación es clave. Por un lado, el mundo feudal, que funcionaba con la lealtad personal, donde la riqueza era la tierra y la vida, bueno, la vida giraba en torno a la fe. Y de repente llega el mercader y pone sobre la mesa un sistema totalmente distinto. Para él, la lealtad no importaba tanto como un buen contrato. La tierra no valía nada comparada con el dinero contante y sonante, y la fe estaba bien, pero lo que de verdad contaba era el cálculo del riesgo. Fue, y no es exageración, el choque de dos universos. Ok, entonces la gran pregunta es, ¿cómo es que un grupo de personas, una clase social, logró desafiar un sistema que llevaba siglos funcionando? Y la respuesta es que no lo hicieron con ejércitos, sino con algo mucho más poderoso: la innovación. El poder del mercader estaba en su kit de herramientas, por así decirlo, un conjunto de ideas nuevas y súper sofisticadas que simplemente reescribieron las reglas del juego. Y ojo, porque el mercader no fue siempre el mismo. Su figura fue cambiando, evolucionando un montón. Allá por el siglo XI era básicamente un viajero aventurero, un mercader itinerante que se la pasaba en caminos peligrosos, lidiando con bandidos y con peajes por todos lados. Pero avancemos un par de siglos y para el siglo XIII la cosa cambia. Ya es un mercader sedentario, un gerente que desde su oficina en Florencia o en Brujas manejaba una red de negocios por toda Europa. Y ya para el siglo XV, llega a su máxima expresión, el príncipe banquero, un poder en la sombra que financiaba guerras, ponía y quitaba papas, una locura. Y estas herramientas de las que hablábamos fueron las que permitieron dar un salto de calidad increíble. Las compañías comerciales, que muchas veces eran negocios familiares como el de los famosos Medici, servían para compartir riesgos y juntar capital. Los seguros, pues, para cubrirse las espaldas con los peligros de los viajes. Y la contabilidad. La contabilidad fue una revolución total, especialmente la de partida doble. Hasta tenían un libro secreto donde anotaban la información más delicada sobre socios y ganancias. Esto les permitía gestionar todo de una forma racional, precisa, algo que en el mundo feudal era simplemente impensable. Para que se hagan una idea de lo ingenioso que era este sistema, hablemos de la letra de cambio. Piénsenlo así, era como una transferencia bancaria del siglo XIII. ¿Y qué problema resolvía? Pues uno gigante, la seguridad. En vez de andar cargando bolsas de oro por caminos peligrosísimos, expuesto a robos o a 1000 peajes, el mercader viajaba con un simple papelito. Esto hizo que el comercio a larga distancia fuera muchísimo, pero muchísimo más seguro y eficiente. Claro, todo este movimiento de dinero, de crédito, de ganancias, sonaba muy bien, pero se topó de frente con la autoridad moral más grande de la época, la Iglesia. Y el corazón de ese conflicto tenía un nombre muy, pero muy específico. La usura. A ver, para la iglesia medieval, prestar dinero y cobrar intereses no era solo un mal negocio o algo éticamente dudoso, no, era un pecado mortal. Se consideraba una injusticia de raíz, una práctica que iba en contra de todo, de las escrituras, de la ley de Dios y hasta de la lógica de la naturaleza como ellos la entendían. Y no crean que esta era la opinión de un cura de pueblo, para nada. Estamos hablando de Tomás de Aquino, probablemente la mente teológica más brillante e influyente de toda la Edad Media. Y él fue clarísimo. Al decir que la usura era injusta en sí misma, la estaba poniendo al mismo nivel que robar o matar. Era una acción que siempre estaba mal, sin importar las circunstancias. No había grises, no había peros que valieran. El razonamiento de Aquino es bastante sutil pero muy potente. Fíjense. Él hacía una distinción clave entre dos tipos de bienes. Por un lado, una casa. Uno puede alquilar el uso de la casa, pero la casa sigue siendo del dueño, ¿verdad? Es justo cobrar por ese uso, pero con el dinero, él decía, es imposible hacer eso, porque el uso del dinero es gastarlo, consumirlo. Entonces, al prestarlo, ya estás transfiriendo la propiedad. Cobrar intereses, para él, era como si te vendieran una botella de vino y después te cobraran un extra por el permiso para bebértela. Estabas vendiendo la misma cosa dos veces. Entonces, el meollo del asunto es este. Para Aquino, el dinero era estéril. No podía, por su naturaleza, reproducirse. No podía tener hijitos.
La única forma legítima de generar riqueza era el trabajo, el esfuerzo humano de crear o transformar algo. Por lo tanto, la usura, ese acto de generar dinero a partir del dinero, era visto como algo antinatural, una ganancia sin un trabajo real que la respaldara. Pero claro, una cosa es la doctrina y otra muy distinta es la realidad económica del día a día. La necesidad de capital, de dinero fresco, era tan pero tan grande que empezó a desgastar todas estas objeciones morales. El dinero, simple y sencillamente, se volvió demasiado poderoso como para seguir condenándolo. Y el cambio de poder fue brutal. Miren, hacia el año 1100, los reyes vivían de lo que les daban sus tierras y los impuestos feudales, pero 300 años después, para el 1400, el panorama era otro. Las guerras eran más caras, las cortes más lujosas, y para pagar todo eso, los reyes ya no dependían de los nobles, dependían de los banqueros. El poder económico real se había movido del campo a la ciudad, de la tierra al capital. Y la Iglesia, a pesar de todo lo que predicaba, pues no fue inmune a esta nueva realidad. Su postura fue cambiando. Pasó de una condena casi total a una tolerancia muy pragmática, y de ahí a la complicidad. En el momento en que los Medici se convierten en los banqueros de Dios, o sea, los banqueros del Papa, y la propia Iglesia se mete en negocios y monopolios, bueno, la línea entre el pecado y la necesidad se hizo increíblemente delgada. Fue un cambio de bando, del pacto con el mundo feudal al compromiso con este nuevo capitalismo que estaban haciendo. Pero esto no fue solo una cuestión de dinero, para nada. La mentalidad del mercader, esa forma de pensar centrada en la razón, la eficiencia, el cálculo, empezó a filtrarse en todo y a transformar la cultura, la sociedad e incluso la forma en que la gente percibía la realidad misma. Hay pocas cosas que lo ilustren mejor que la idea del tiempo. Pensemos en el tiempo de Dios. Era el tiempo que marcaba la campana de la iglesia, el ritmo de las oraciones, un tiempo cíclico conectado con las estaciones. Pero el mercader necesitaba otra cosa. Con la llegada del reloj mecánico allá por el siglo XIV, apareció el tiempo del mercader, un tiempo laico, lineal, dividido en horas iguales y predecibles. Un tiempo que ya no le pertenecía a Dios, sino a la gente de negocios. Y su huella cultural se vio por todos lados. Impulsaron un nuevo tipo de educación, una más práctica, más útil para los negocios. Se convirtieron en los grandes mecenas del arte, claro, pero era un arte que muchas veces celebraba el poder de sus ciudades y su propia riqueza. E incluso reescribieron la historia, financiando crónicas que por primera vez le daban tanta importancia a los hechos económicos como a las batallas de los reyes o los milagros de los santos. Y todo este proceso, que parece algo de un pasado muy lejano, no es solo una anécdota histórica. Es, de hecho, el plano, el cimiento sobre el que se construyó el mundo en el que vivimos hoy. Al final, de esos dos mundos que chocaron, solo quedó uno. El mercader, que había empezado como un personaje secundario en la historia, se convirtió en el protagonista. No conquistó reinos con la espada, no, construyó un orden mundial completamente nuevo con sus contratos y su capital. Un mundo que, nos guste o no, es el único que tenemos, el nuestro. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Esa lucha de Tomás de Aquino contra la idea de que el dinero puede crear más dinero sin trabajo de por medio, ¿no nos suena un poco familiar? Hoy, cuando hablamos de finanzas globales, de especulación, de la ética de los préstamos y los intereses, ¿no estamos en el fondo reviviendo esa misma tensión entre la lógica de la ganancia y los principios de la moral? Quizá después de todo, el debate entre el contador y el santo nunca terminó.